Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Bueno, no sé cómo va a quedar, no sé en qué formato voy a acabar editando todo esto, pero como veis en el título, la intención es comentar un poco la lectura de Ana Karenina. Os voy a poner un poco en contexto para los que no me seguís en el Instagram de lecturas que tengo, que bueno, si os interesa os lo dejaré por aquí abajo. Pero, a ver, no subo mucho contenido en forma de post, pero de vez en cuando sí que pues algún stories voy subiendo. Y hace un par de semanas colgué una encuesta porque, bueno, si hay algún género que en los últimos años me he dejado un poco así como apartado, ha sido los clásicos, ¿no? Yo hace pues, 2015, diría entre 2011 y 2016-17, incluso quizá un poquito más, leía muchísimos más clásicos que ahora. Luego he ido descubriendo pues otros géneros que me interesaban quizá en ese momento más y tal, y entonces bueno, los fui como abarcando y puse un stories enseñando mi estantería de clásicos y comentando pues bueno, que es una estantería que últimamente está un poco olvidada, en especial aquellos libros que son más gordos, ¿no? Estos típicos tochos que dices, bueno, ya lo leeré y va pasando el tiempo y realmente no los lees, ¿no? Entonces, bueno, como un poco manera de no forzarme, pero obligarme un poco a cumplir mi propia palabra, mis propias ganas de hacerlo, puse una encuesta para que me ayudarais a escoger dos de entre seis clásicos de más de 500 páginas para leer durante 2024. Hice dos rondas y en la primera ronda hubo un claro ganador. Puse Hijas y Esposas, Crimen y Castigo y Ana Karenina, y hubo un claro ganador que fue Ana Karenina de Lev Tolstoy. Y en la segunda ronda puse Los Hermanos Karamazov, puse El Conde de Montecristo y puse Los Miserables. Y fue una ronda que estuvo mucho más disputada, vamos, sin lugar a dudas, entre Los Miserables y El Conde de Montecristo, y finalmente se alzó gran ganador El Conde de Montecristo, ¿vale? Que yo lo tengo en esta edición de Alianza, que es en 2 volúmenes. Entonces, mi idea es, independientemente de que pueda leer otros clásicos a lo largo del año, pero estos dos que son así más gordos, mi idea es leer Ana Karenina en esta primera mitad de año y El Conde de Montecristo de junio para adelante. Así que nos vamos a centrar en este, que es el primero que voy a leer. Y bueno, yo de Tolstoy he leído dos obras. He leído una muy larga, que es otra, como creo yo, obra magna, que es Guerra y Paz. Bueno, la leí hace ya unos cuantos años y me gustó muchísimo. Y luego leí La Felicidad Conyugal, que es una obra muy cortita, que también me gustó mucho. Sí que recuerdo, en el momento que leí Guerra y Paz, que yo, pues claro, obviamente cuando te enfrentas a este tipo de clásicos, a veces vas con un poco de aprensión, de no saber qué te vas a encontrar, de si se te van a hacer muy densos y encima con lo largos que son, pues a veces intimidan un poco. ¿Y cuál fue mi sorpresa con Guerra y Paz cuando descubrí una narración súper ágil? A ver, súper ágil. Mucho más ágil de lo que yo me esperaba. Me enganchó completamente la trama, no conocía tampoco la historia y encima me parece que coincidió cuando salió la miniserie de la BBC, que también me pareció espectacular. Y la fui un poco como compaginando. Y bueno, me sorprendió muchísimo el estilo de Tolstoy, me gustó muchísimo, 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 hasta el hecho de convertirse en uno de mis libros favoritos de la vida. Entonces, bueno, me alegro mucho de que haya salido Ana Karenina. De Ana Karenina, sí que es verdad que quizá lo relegué un poco más a ya lo leeré por el hecho de que ya, bueno, conozco la historia por la película de Keira Knightley, que obviamente no puedes juzgar ni pretender que todo esto esté en una película de 2 horas, pero es verdad que los hechos principales los conozco. Entonces ese factor de que ya no hay esta sorpresa, pues era lo que quizá me tiraba un poquito para atrás. Pero estoy convencida de que no me va a importar saber cómo termina Ana Karenina, porque, bueno, si Guerra y Paz me sorprendió, este también creo que va a ser un clasicazo. He escogido esta edición, que es de Alba Minus, porque la traducción está muy bien considerada, entonces creo que hasta ganó algún premio. Y es verdad que para mí, pues bueno, en este caso sí que es importante que la traducción me ayude un poco a la lectura de la historia. Así que bueno, es verdad que hay gente que me pidió organizar lecturas conjuntas de estos dos clásicos que voy a leer este año, pero sinceramente no me veo
capacitada ahora para hacerlo por mi falta de tiempo. Entonces tampoco sé cómo va a quedar este vídeo, si va a ser más en formato reseña o si iré grabando pequeños clips y luego los juntaré, pero no me puedo comprometer a organizar algo tan... bueno, que lleva tanto trabajo como una lectura conjunta, porque además si trabajáramos por metas yo tampoco sería la primera que seguramente las llegaría a cumplir. Empezamos la lectura de Ana Karenina y a la que pueda os iré contando. Ya solo de leer la primera línea, yo creo que el inicio de Ana Karenina es de esas frases que todo el mundo conoce, igual que la que puede ser de la de Orgullo y Prejuicio, por ejemplo, pero esta frase, todas las familias felices se parecen, las desdichadas lo son cada uno a su modo, en su totalidad de variaciones en función de la traducción, me ponen los pelos de punta, ¿no? Y ya solo con esta frase ya sabes un poco... ¿qué te vas a encontrar aquí, ¿no? En estas 1000 páginas? Uno de los temas principales que va a tratar. Así que nada, empiezo Ana Karenina y os voy contando. Bueno, actualización rapidísima para comentaros que, bueno, he leído ya los primeros 15 capítulos de Ana Karenina y tengo que decir, así como primera impresión, que realmente se me está haciendo súper llevable. Ya sé que, bueno, estoy por el principio prácticamente, que me quedó mucho por delante, pero que también, de la misma forma que me pasó con Guerra y Paz, dudo mucho que sea un libro que se me vaya a hacer bola. Primero porque... el estilo de Tolstoy es bastante ameno, es bastante ágil, a pesar de ser un estilo elegante, pero bueno, no se hace mucha bola. Y segundo, los capítulos son cortísimos, son muy cortos, con lo cual esto también a veces implica como un factor psicológico que dices, venga, otro más y no te das cuenta y has leído bastante, ¿no? Es verdad que ya intuyo que va a haber muchos personajes, pero Tolstoy como que no deja que te pierdas, ¿no? Te acompaña de la mano unos cuantos capítulos con uno, luego te salta a otro y de esta forma te vas ubicando tú en quiénes van a ser los protagonistas de esta historia, ¿no? Pero así como primeras impresiones de las primeras 80 páginas, lectura muy ágil y de momento es que ya me tiene enganchada y con algunas reflexiones ya muy acertadas. Incluso me he reído con alguna frase que ha soltado, alguna perlita, y con muchísimas ganas de continuar. Os voy contando. Hola, bueno, estamos a mitad de febrero y voy para empezar la tercera parte de Ana Karenina. Parece que avanzó muy lentamente y es que, a ver, con el poco tiempo que tengo para leer, yo diciendo en el vídeo de mejores lecturas del año que el único propósito para 2024 era intentar poder leer más y me pongo estos tochos. En fin. ¿A quién se le ocurre? Pero bueno, es una broma, obviamente. Yo priorizo mucho más la calidad de las lecturas al número. A pesar de ser un libro tan gordote o de ser un clásico, Tolstoy, lo que queráis, de verdad que no os dé miedo leer Ana Karenina porque es muy ágil. O sea, de verdad que no es para nada un estilo de escritura denso que tenga que costar. Y yo creo que la historia da suficientes salseos como para mantenerte enganchado. Es verdad que ya empezamos a como a profundizar un poco más en uno de los que yo creo que son los temas principales de este libro, ¿no? Que te das cuenta de que todos los personajes al inicio del libro les ocurre algo como que les trunca esa vida normal que ellos llevan y a partir de aquí tienen que encontrar ese camino a la felicidad, ¿no? A reponerse de ese obstáculo que la vida pues les ha puesto. Y aquí sí que voy a entrar, bueno, si no habéis leído Ana Karenina y no queréis saber absolutamente nada, pues voy a poner aquí spoiler para no destriparos nada, pero he pasado al punto donde Ana
confiesa que está embarazada y yo no me acordaba de esto. O sea, yo os dije que creo que solo he visto la película de Keira Knightley, la vi hace años cuando salió y obviamente pues hay cosas del argumento que sí que con las que te quedas, pero os podéis creer que se me había olvidado que Anna se queda embarazada de Bronsky. Y es como, bueno, pero si esto ha pasado aquí, ¿qué va a pasar en todo esto? Por favor, que me tiene como en vilo. Necesito saber qué va a pasar. Aparte de esto, otra cosa que me ha sorprendido de la lectura es un poco el entendimiento que tiene Tolstoy de las mujeres, la verdad, para ser un hombre en la época en la que vivió. No conozco en profundidad su vida, pero ni me hago una idea del tipo de hombre que era. Pero es que, no sé, la forma como trata algunas cosas, cómo entiende de algunas cosas desde la perspectiva de la mujer, me parecen interesantes y hasta dignas de alabar, ¿no? Por ejemplo, hace una mención en el caso de Dolly y Stepan, perdonad si lo pronuncio mal, ¿eh? Me corregís por favor, pero hace una mención como ella está agotada de tener esa carga mental que tienen muchísimas mujeres en referencia a los hijos. Ellos tienen muchos hijos y ella es la que se carga toda esa carga mental a pesar de las niñeras institutrices y todo lo que podía permitirse una familia adinerada, pero bueno, adinerada, que ellos están en desgracia porque el pobre está lleno de deudas por todas partes, pero me entendéis. Y es cierto como hace menciones, por ejemplo, a la lactancia, hace menciones, pues eso, a esa carga mental de decir, es que ella estaba agotada y él no tenía ni idea de lo que conllevaba la crianza de los hijos, ¿no? Y son estos pequeños comentarios que a lo mejor incluso de antes de ser madre no los apreciaría como los aprecio ahora, pero es verdad que esas frases que me encuentro de pasada, digo, ostras, Tolstoy, aquí te has marcado un puntazo. Así que bueno, ya os digo, de momento súper enganchada. Creo que volveré a hacer un update cuando lleve, pues yo creo que al menos la mitad. Que no sé cuándo será, no sé cuándo lo voy a terminar, pero bueno, poquito a poco, pero ya os digo, de momento muy enganchada y disfrutándolo un montonazo. Bueno, estaba leyendo y de golpe veo que pasa de la página 504 a la 507 y encima me pilla en mitad de un salseo. Madre mía, que iba a comentar que realmente si os gustan los romances slow burn, leed clásicos porque son los slow burn por excelencia. Y por eso me ha dado tanta rabia llegar a esta parte de aquí y que me falten 2 páginas. Por suerte, la edición que tengo yo, que es la de Alba Minus, si tenéis Prime en Amazon, está gratuita en la app esta de Prime Reading. Entonces he podido seguir la lectura con la misma edición en Kindle y no perderme estas 2 páginas, pero me ha dado un poco de rabia, lo voy a confesar. Acabo de leer el final de la 7ª parte. Me queda ya súper poco, como podéis ver. Y aunque sabía lo que iba a ocurrir, la forma como Tolstoy ha llegado a ese clímax, sin hacer spoiler para el que no se lo haya leído, aunque creo que Ana Karenina es uno de los libros más spoileados de la vida, pero bueno, por si acaso aún hay alguien que no quiera estropearse el final, pues aunque sabía lo que iba a llegar, el cómo, bueno, ha sido alucinante y me queda súper poco, pero es que necesito al menos una mañana para digerir esas últimas páginas, para volverlas a leer si hace falta, antes de seguir, porque ha sido toda una experiencia. Bueno, pues llegamos a la última parte del vídeo. Si todo ha salido como yo había más o menos planeado, hasta ahora habréis estado viendo una serie de clips en formato vlog mientras yo pues leía el libro y bueno, ahora ya pues lo he terminado, lo terminé hace un par de días y he podido sacar este ratito para
grabar tranquilamente lo que espero que sea una especie de reseña, opinión personal, llamadlo un poco como queráis, a ver qué sale. Si veis que miro un poco abajo es porque esta vez me he hecho un poco de guión porque había varias cosas que quería comentar en esta parte del vídeo. Entonces, bueno, voy a ir siguiendo un poco un orden. Pero básicamente me gustaría, pues, más que una reseña súper... A ver, reseñas de Ana Karenina hay tropecientas y muchísimo mejores que las mías, más elaboradas, con más conocimiento de la obra, del autor, del periodo en el que se escribió. Así que yo lo único que voy a intentar es como daros mi punto de vista, lo que me ha parecido a mí, mis impresiones generales de la novela. Lo voy a hacer sin spoiler, pero es verdad que voy a hablar de algunos temas de los que trata la obra, entonces depende de lo sensible que seáis a este tipo de cosas, pues os aviso por si acaso, pero bueno, no voy a destripar el final. Antes de empezar a daros mi opinión y un poco hablar de qué va la obra, me gustaría un poco contextualizarla en el tiempo. Ana Karenina se escribió originalmente por entregas durante 2 años y finalmente se publicó como volumen completo en 1878. Fue escrita por Lev Tolstoy, como ya sabéis, y este escritor pertenece al movimiento literario del realismo ruso, que es un movimiento que se origina a mediados del siglo XIX como respuesta al romanticismo que había anteriormente, ¿no? ¿Y por qué se caracterizan las obras que se engloban en el realismo ruso? Pues básicamente lo que buscan es explicar la realidad de una forma objetiva. Estamos en una época de grandes cambios para el país, de grandes modernizaciones, de revoluciones tecnológicas muy importantes, y todo esto se ve reflejado en estas obras. De igual forma, son obras que buscan también una cierta exploración del individuo. El individuo busca su moralidad, la explora y bueno, esto se ve reflejado, por ejemplo, en Ana Karenina, en el personaje de Levin, que es de largo el personaje como más filosófico, digamos, que tenemos en la novela y uno de los más interesantes de seguir. Y dentro de esto que comentábamos de explicar la realidad de una forma más objetiva, implica que los personajes quedan totalmente atrapados en las convenciones sociales, de forma que sus arcos evolutivos muchas veces no les permiten salir de estas moralidades, de estas convenciones, como ya he dicho, y a veces incluso para mal. Y nada, por aquí ya no me voy a extender más porque, como ya os digo, yo no soy ninguna experta en el tema, así que me voy a centrar más a partir de ahora en el argumento y los temas que trata Ana Karenina. A pesar de que el título lleva el nombre de una de las protagonistas de la obra, no tenemos solo una, sino que tenemos muchos, aproximadamente una docena. No hay tantos como en Guerra y Paz, pero hay bastantes. Esto no tiene que asustar porque enseguida te sitúas. Tolstoy te lo hace muy fácil, a pesar de que los nombres a veces pues, son un poco complicados, los sufijos que llevan estos nombres para denominar ¿cómo se llama? Son los patronimios. A pesar de los patronímicos, a pesar de los apodos, los diminutivos, al final es bastante fácil ubicarse con quién es quién. Y este libro empieza con una de las frases más archiconocidas de la historia de la literatura. Yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, habrá escuchado la primera frase de Ana Karenina, y tengo que leerla porque es toda una declaración de intenciones sobre lo que nos vamos a encontrar. Y dice así: todas las familias felices se parecen, las desdichadas lo son cada una a su manera. Y esto ya nos está diciendo, yo no vengo aquí a explorar pues esto, una historia, una familia donde las cosas le vayan bien, primero porque no sería real. Todas las familias felices se parecen. Lo que es interesante es explorar qué es lo que pasa detrás de cámaras, qué es lo que diferencia a una de la otra. Cuando se cae el telón y en la intimidad de la casa, ¿qué es lo que ocurre ahí? Es donde sale la verdadera naturaleza de todas las familias, y en todas hay algo. Por eso Tolstoy dice, cada familia desdichada lo es a su manera. Y es una frase súper simple, pero es que recoge a la perfección lo que nos vamos a encontrar. Vamos a seguir principalmente a unas 3 familias y las relaciones entre ellos, pero sobre todo se va a centrar mucho Tolstoy en qué pasa con los matrimonios. El libro empieza con una infidelidad de un hombre hacia su mujer, de Stepan hacia Dolly, y esto va a servir de punto de partida también como para explorar qué pasa cuando un hombre comete un acto de infidelidad a ojos de la sociedad. Y lo interesante,
¿Qué pasa cuando esto sucede al revés? ¿Qué pasa cuando esta infidelidad es cometida por una mujer? Como os he dicho, este es el punto de partida. Vamos a hablar un poco punto por los temas que a mí me han llamado más la atención. El primero, como comentaba, es el matrimonio y sobre todo qué pasa después de las bodas, cuando ya la rutina doméstica se instaura, que es cuando empiezan a salir las cosas en todos los matrimonios. Y de este tema ya se da un pequeño germen en una obra más breve que publicó Tolstoy unos años antes de que se publicara Ana Karenina, que es La felicidad conyugal. Yo este me lo leí hace unos años, es muy cortito y también es súper recomendable si os queréis iniciar con el autor. Voy a sacar la solapa, pero me acabo de fijar que aquí hay una frase que escribió una de las grandes traductoras rusas, que es Marta Rebón, y que pone: la felicidad conyugal presenta en modo embrionario elementos clave de la obra de Tolstoy. La voy a sacar porque no me gusta enseñar los libros con fajas, pero me ha llamado la atención porque es que es totalmente cierto. O sea, aquí en la felicidad conyugal, y ahora vamos a abrir este pequeño paréntesis para contaros un poco de qué va esta historia y luego seguimos, pero básicamente esta historia nos cuenta como una relación de pareja desde los inicios, cuando se conocen, en una relación, tengo que decir, donde el hombre le lleva varios años, bastantes años, a la mujer. ¿Qué pasa cuando se enamoran, cuando se casan y sobre todo después del matrimonio? Como siempre, Morgana tiene que hacer su aparición estelar en todos los vídeos. Y lo interesante sobre todo de esto es cómo explora Hola. Y lo interesante de esto es sobre todo ver cómo explora Tolstoy cómo se va creando esta rutina diaria entre los dos y cómo, si están en igualdad de condiciones el hombre y la mujer a la hora de escoger pareja. Me refiero, por ejemplo, a las experiencias vitales o a las oportunidades, mejor dicho, que tenía un hombre antes de escoger esposa, ¿no? Y cómo en el caso de la protagonista de esta novela, el marido es consciente de esta realidad y él dice: bueno, yo no quiero que tú, por ser más joven que yo, te pierdas toda esta sociedad que yo he podido experimentar antes de conocerte a ti. Y entonces, ¿qué pasa cuando la deja entrar en esta sociedad, relacionarse, cómo afecta esto al matrimonio? Y bueno, es una obra que es súper interesante. No voy a contar mucho más para no acabarla destripando, pero el final y la conclusión a la que llega Tolstoy a mí me gustó mucho. Es una de esas obras que a lo mejor mientras la estás leyendo, como que no te parece que estés leyendo algo súper brillante, pero cuando terminas y a medida que el pozo va calando dices: ostras, lo que me ha dicho aquí, ¿no? Aquí tengo mucha chicha para pensar y desde luego es una obra a la que yo le sigo dando vueltas hoy en día. Pero dicho esto, y todo esto venía porque si queréis como coger un poquito, un tastet, ¿no? de lo que sería Tolstoy hablando de matrimonios, de cómo lo va a enfocar en Ana Karenina a mucha mayor escala, leeros La felicidad conyugal. Siguiendo con Ana Karenina, otro tema muy presente, obviamente, es la sociedad rusa del siglo XIX, los entretiempos de esta sociedad, cómo se relacionaban los miembros de la clase burguesa, si realmente el sistema político que tenían era un sistema que se estaba quedando obsoleto o no. Se explora mucho esta contraposición entre lo que es el campo versus la ciudad. Tolstoy se posiciona claramente a favor y ensalza una vida más en contacto con la naturaleza, con el campo, con las tierras, con la forma de llevar las haciendas. Hay muchos capítulos dedicados a la agricultura. A mí personalmente no se me hicieron especialmente pesados, creo que no hay tantos, están muy intercalados con otros capítulos y no me pareció que fueran densos, pero bueno, ahí están. También hablará mucho sobre la relación que deben tener los terratenientes con sus campesinos. Esto se ve muchísimo, sobre todo en el personaje de Levin, que por lo que tengo entendido es un personaje que simboliza las propias creencias que tenía Tolstoy. Creo que ha metido bastante de él en este personaje. Y sobre el tema del campo, el campesinado y todo, sí que tengo que decir como pequeño apunte que obviamente nuestros personajes protagonistas son burgueses, entonces sí que me faltó un poco, teniendo en cuenta lo que daba para sí, la perspectiva desde el otro lado, ¿no? Yo creo que el campesinado simboliza un colectivo
de amor a la tierra, pero no ahonda en las penurias que tenía que pasar esta gente. Obviamente es todo como que te lo explica, desde que el campesino ama la tierra y si tiene un terrateniente bueno, pues lo va a dar todo por él y va a estar súper feliz y todo va a ser perfecto, y obviamente creo que esto no era la realidad en absoluto. Pero bueno, ya sabemos que Tolstoy no es Zola, entonces sus protagonistas no van a ser, o al menos en sus obras principales, que son Guerra y Paz y Ana Karenina, no tenemos protagonistas pertenecientes a una clase más baja, con lo cual nos falta este punto de vista. Y ya para acabar también me gustaría comentar un poco el tema del existencialismo que hay en esta novela, que también lo exploran muchos personajes, pero yo diría que el que más es Levin, desde luego. Ana también, pero sobre todo Levin. Desde luego Stepan no, pero sí, aquí tenemos también todas esas reflexiones filosóficas, religiosas, del ser humano buscando saber quién es, de dónde viene, cuál es el sentido de la vida. Levin, perdonad que use esta expresión, pero se pasa la octava parte, que es la última del libro, con unas rayadas mentales, entrando en unos bucles que dices, pero chico, por favor, sal ya de aquí, no te lo tomes tan a pecho todo. Pero sí, yo creo que esto también es algo bastante... se ve mucho también en la obra de Tolstoy en Guerra y Paz, cómo también lo conecta con la astronomía, cómo empequeñece al ser humano, dice, pero si es que no somos nada, somos una mota en este gran universo, y le gusta mucho meter pues eso, elementos de la astronomía para hacer estas comparaciones. En Guerra y Paz, por ejemplo, tenemos este cometa que pasa y que te está avisando de que algo va a suceder, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Levin sale fuera por la noche y observa las estrellas, y es ahí donde él medita sobre lo pequeño que es. En ese sentido me recordó un poquito a Pierre de Guerra y Paz, si lo habéis leído. Yo creo que Levin es uno de esos personajes con los que más te quedas cuando lees esta obra, porque es de los que lleva precisamente esta carga de temas filosóficos. Aparte está el personaje de Ana, que a mí me gustó una barbaridad también. El arco evolutivo de este personaje es tremendo. Luego está Stepan, que es el hermano de Ana, que es el que abre la historia cometiendo esta infidelidad hacia su mujer Dolly, que este es para darle de comer aparte, de verdad. Pero ya para acabar con el apartado como de temas, sí que me gustaría hacer un inciso en un personaje que a mí me gustó muchísimo, que seguramente a mucha gente a lo mejor le pase más desapercibido, pero a mí, por mis circunstancias personales actuales del momento, es un personaje en el que no pude evitar fijarme mucho, y es Dolly. Dolly, la primera vez que la vemos, aparece como... Bueno, Dolly es la mujer de Stepan, y la primera vez que la vemos aparece como la típica mujer histérica porque su marido pues ha cometido una infidelidad, y ella pues obviamente está súper enfadada, triste. Pero este personaje, o sea, a mí, mientras yo leía todas sus escenas, que tampoco, ya os digo, no es de los principales, pero me pensaba mucho en cómo lo escribía Tolstoy, desde qué posición lo escribía Tolstoy, y no he podido menos de alabarlo. Y os voy a explicar por qué. Dolly en esta historia representa la maternidad, y la representa desde un punto de vista muy real, que a día de hoy mucha gente puede verse identificado. Por eso a mí me llamó tanto la atención. Dolly representa qué supone la crianza de los hijos, lo duro que puede ser, sobre todo si no tienes el apoyo del cónyuge o de la pareja, la carga mental, la fatiga física, emocional, de pensar todo lo que necesitan esos niños, ¿no? La carga mental, todo ese trabajo que no se ve pero que se tiene que hacer, está súper bien escrito. Cómo ella no puede contar para nada con su marido para llevar todas estas cosas, y eso la desgasta. Ella muchas veces piensa en su juventud antes de casarse, en todas las cosas que ella ya no puede hacer porque no tiene ayuda de nadie más para llevar esa casa, que además tiene dificultades económicas, pero todo es una pretensión de que aquí no pasa nada y vamos derrochando dinero. Y como, por ejemplo, hay un capítulo donde ella se va de viaje y coincide con unas campesinas y se pone a hablar con ellas del parto,
de la lactancia. O sea, Tolstoy escribiendo sobre lactancia materna y además de una forma, es que realmente cosas que se dan, de agarre, cómo se agarra al bebé, cómo, bueno, cosas muy específicas que decía, ole tú, pues se encuentra con estas campesinas y cómo entre ellas ella se siente muy acompañada, a pesar de que son de clases sociales totalmente diferentes, pero hay algo súper importante que las une, que es este sentido de la maternidad, que todas han vivido por igual, que todas han experimentado por igual y cómo van intercambiando sus experiencias y Dolly se siente pues en tribu, acompañada. Habla también de la muerte perinatal, habla de la pérdida de la identidad cuando uno está criando a los hijos, que es otro melón enorme para abrir. Bueno, muy interesante, muy interesante. Y parecía una tontería, pero mientras yo leía estos temas decía, es que este mundo es en el que yo estoy transitando en estos momentos con dos bebés tan pequeños. Entonces te identificas mucho. Y en ese momento que leía estos capítulos yo pensaba, es que por esto los clásicos son clásicos, ¿no? Porque han pasado cientos de años y yo leo estos capítulos y digo, pero si es que me está hablando de lo que me está pasando a mí, a mi amiga, a mi prima y a la vecina de al lado. Así que repito, por esto los clásicos son clásicos, porque te llegue de una forma o te llegue de otra, te quedes con este tema, te quedes con el otro, pero te hablan de cosas que muchas veces no pasan de moda. Y bueno, ya para ir cerrando el vídeo, obviamente pues mi opinión personal es que es una de las grandes obras de la literatura universal. No sé si en los clips de blog yo os lo he mencionado, pero yo lo he leído en esta traducción de Alba Minus, que ganó premios por esta traducción. Para mí las traducciones son muy importantes a la hora de leer clásicos que no puedo leer en el idioma original, y yo no puedo más que recomendaros la traducción que ha hecho Alba. Es verdad que mi edición tiene algunos fallos, por ejemplo, esto lo puse por Instagram, que me faltan unas páginas en el libro. Me saltó de la página 504 a la 507, esto es un error de imprenta, obviamente no tiene ninguna importancia, y es más, si sois usuarios de Amazon Prime, tenéis en Prime Reading tenéis el libro en digital de forma gratuita, la misma traducción, con lo cual a mí me fue de perlas para estas páginas que me faltaban. He tardado 2 meses en leerlo, teniendo en cuenta que el tiempo del que dispongo yo no es mucho, pero tengo que deciros que si estáis intimidados para empezar esta lectura, no lo estéis, porque Tolstoy es un autor, creo yo, muy fácil, muy asequible. Aunque sus obras sean largas, los capítulos son muy cortos, el estilo es muy claro, muy conciso, muy directo, sencillo pero bello. Entonces no es un autor al que tengáis que sentaros a leer con una concentración absoluta. A lo mejor algunos capítulos, pero en general no es un autor excesivamente complejo de leer, a pesar, repito, de la longitud de sus obras. Así que si os lo estabais pensando, porque yo tenía este pendiente desde hacía años y años, y porque me dio por decir, bueno, de este año no pasa que lea yo algún clásico más largo, y salió este en la votación. O sea, no puedo más que agradecer a las personas que votaron Ana Karenina, que fue uno de los indiscutibles. O sea, yo no había duda de que este iba a ser uno de los dos que me ibais a proponer, y vamos, eternamente agradecida porque me lo he pasado genial, me ha enganchado muchísimo, y vamos, es uno de esos libros que se va a ir directo al top de lecturas de este año, aunque estemos ahora en marzo. Si tuviera que escoger entre Ana Karenina y Guerra y Paz, porque, a ver, yo puse una encuesta en Instagram y os hice mojaros a vosotros, así que yo también me voy a tener que mojar. A Guerra y Paz lo leí hace unos cuantos años ya. Quizá os diría que soy más de Guerra y Paz, pero vamos, que los dos son auténticas joyazas y tenéis que leer los dos. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado este formato de vídeo, voy a intentar hacerlo también con el siguiente clásico que me propusisteis, que voy a ir a buscar, que es El Conde de Montecristo. Mi idea era leer Ana Karenina la primera mitad de año, y El Conde de Montecristo será, seguramente lo dejaré ya a partir de junio, porque no sé cuánto voy a tardar en leerlo. Ya os digo que Ana he tardado 2 meses en terminarlo, así que cuento también aproximadamente 2 meses para El Conde de Montecristo. Y si os ha gustado este formato de vídeo donde he ido intercalando un poco los clips de blog mientras lo leía con la reseña o opinión final, dejádmelo en comentarios, intentaré hacer lo mismo
para el Conde de Montecristo, y la verdad es que si la experiencia sale bien, probablemente de cara al año que viene o si termino pronto el Conde de Montecristo, volveré a poner otra encuesta para que sigáis votando estos tochos, estos clásicos que todavía no he leído, que tengo en mi biblioteca y que a lo mejor me falta este pequeño empujón para leerlos porque luego los disfruto un montón. Yo creo que 2 o 3 al año es una cosa asequible para mí. Así que, bueno, me decís qué tal os parece este proyecto, si os gusta, si queréis que lo repita y eso haremos. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.